Hola, ¿qué tal mi gente? Esto es Jaén Ferreira TV, un canal lleno de historias reales, anécdotas únicas. Quédate con nosotros que la vas a pasar muy bien. El día de hoy me encuentro con una atleta, madre, amiga, compañera, esposa, una persona muy importante para nosotros ya que tenemos tiempo ya de conocernos, tenemos un cariño bien bonito, pero también importante para nuestro país. Un atleta que tiene más de 100 partidos con la selección, exactamente 103. 103. Ujú. Con ustedes, Johanna Arroyo. ¿Cómo está, señora Johanna? Muy bien, gracias a Dios, excelente. Mejor ahora que pues me están dando este espacio. Le agradezco a Dios por la oportunidad y a ustedes por tomarme en cuenta. Desde hace tiempo te debíamos esta entrevista, este conversatorio. Y la verdad que para mí es un privilegio poder tener este espacio que muy pocos atletas que han aportado al país tienen. Inclusive no lo tenemos ni siquiera de las entidades que deberían resaltar pues ciertos logros de los atletas. Sin embargo, pues estamos aquí, Dios sabe por qué. Me siento contenta porque voy a poder conversar un poquito de lo que ha sido mi historia en el camino de voleibol. Ok, y aprovechando que usted dice esto, me gustaría que se hiciera más seguido, no solamente nosotros o otras personas que se dedican a esto, también, como usted lo dice, el gobierno o las personas que se tomen un tiempo para llamar a las personas que nos han dejado tan en alto por tanto tiempo. Imagínense, jugar en la selección más de 100 partidos y que no se haya hecho un reconocimiento, aunque sea, es algo que hay que tomar en cuenta. Coméntenos un poco de cómo fue su infancia, dónde inició el camino de la niña Johanna. Bueno, irónicamente, mi inicio en el deporte no fue voleibol, fue salto largo. No, pero su infancia. Ah, ok. Usted de niña todavía. Bueno, yo de niña era una niña muy tranquila. La verdad es que muy estudiosa, muy pilona, como dicen. Me gustaba pues estar al día y siempre siguiéndole los pasos a mi madre, ¿no? Mi madre ha sido profesora toda su vida y nos ha inculcado pues que los estudios siempre son primero y creo que eso fue una buena base. Crecí en el barrio de Santa Librada, específicamente una vereda que le llaman la vereda 8 hoy día, popular. Y a pesar de que pues crecí viendo tantas cosas que me permitieron elegir si me iba a la izquierda o a la derecha, pues creo que con el favor de Dios, las enseñanzas de mis padres, el ejemplo de mi hermano, elegí pues el mejor camino y aquí estamos hoy día, una profesional gracias a Dios. Me encanta el deporte, tengo un hijo que también va por el mismo camino, un esposo que lo conocí en el deporte, también de la selección, ex seleccionado de voleibol. Lo estamos tratando de arar, lo estamos tratando de Yo sé, arar. por ahí viene, por ahí viene. Y bueno, ese fue toda mi infancia. Tuve la oportunidad, gracias al voleibol y obviamente gracias a Dios, de ser una de las primeras jugadoras que obtuvo una beca deportiva. Wow. En Estados Unidos para estudiar y pues jugar, ser como le llamamos acá, pues un refuerzo para esa universidad en Estados Unidos. Fue un reto, te confieso que al principio yo tenía miedo, toda la vida con mis padres, irme a otro país, no conocer el idioma, me fui básicamente de cero. Lo que aprendí en la escuela, lo poquito, porque en ese entonces no se daba tanto inglés como se da ahora en los colegios. Y pasé por ese periodo de toda mi primaria y secundaria aquí en Panamá, y justo cuando iba a entrar a la universidad en Panamá, me sale la oportunidad de la beca y pues ahí cambió mi historia. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos, específicamente a Texas primero, los primeros 2 años y terminé los estudios en Arkansas. Gracias a Dios, con buen promedio, a pesar de la barrera del lenguaje, pero pude lograrlo, pues tenía que lograrlo. No, o era eso o regresarme, porque pues la beca había que cumplir con los estudios y con el rendimiento deportivo. Le iba a consultar
¿En qué colegio realizó sus estudios aquí antes de viajar? En el Instituto Comercial Panamá. Bueno, primeramente en la primaria en la Escuela Santa Librada. Escuela Santa Librada, cerquita del área donde crecí. Y luego me fui al Instituto Comercial Panamá, que de hecho ahí también jugué para los intercolegiales de voleibol. Ya venía jugando voleibol. Bueno, venía jugando baloncesto, pero siempre tenía algo como con el voleibol y más que nada las personas tenían algo conmigo y el voleibol. No, que tú estás grande, que por qué no vienes a jugar voleibol, que por aquí. Pero yo decía que era aburrido. La verdad es que lo veía como un deporte aburrido porque yo era más como de contacto. Y el baloncesto era más como de contacto para mí, más... Además de que tenía la influencia de su papá. Obviamente, la admiración que tenía por mi papá, digo, mi papá todo un atleta olímpico. También en selección, tenemos que Selección de baloncesto del país, muy reconocido. Que la hija de Raga, el mago Raga. Pues yo quería ir por esa línea del baloncesto y bueno, finalmente quedé jugando intercolegial de voleibol y me fue gustando un poquito más. Y bueno, así seguí hasta el primer Codicader, el Comercial Panamá asistió al primer Codicader que hubo en Panamá. Entonces, después que se gradúa del comercial, sale la oportunidad de ir a los Estados Unidos. Correcto, sale la oportunidad. Cuéntenos un poco de sus primeros días, de su adaptación allá en los Estados Unidos, porque es posible que nuevos atletas panameños tengan esta posibilidad, no solamente en Centroamérica, ya que como en el voleibol, también en el fútbol están saliendo muchos ahora los panameños. A veces al principio extrañan que si la mamá, que si el papá, sí, la comida, la novia. Háblenos un poco de su adaptación para que de repente esto nos sirva de ejemplo a próximas generaciones. Sí, bueno, hago un paréntesis. Cuando hablaste de novia, me acordé que justamente antes de yo irme a los Estados Unidos, yo era novia de mi esposo. Ah, ok. Y precisamente cuando me fui a Estados Unidos, terminamos pues, porque pues yo me voy y tú te quedas. Y cómo es el destino, ¿no? Es mi esposo hoy día, el papá de mi hijo. Y bueno, así lo quiso Dios y estoy feliz por eso. Ese amén, es el paréntesis que quería hacer. Pero cuando llegué allá, definitivamente como al tercer día yo me quería regresar. No porque no me gustaba el lugar, sino que nunca separada de mis papás. Y mi papá, principalmente mi papá, nos consentía demasiado. Nos hacía todo. Allá tenía que yo hacerme todo. Aunque nos trataban como reinas allá, porque la universidad allá es como si tú estuvieras en la selección de fútbol de Panamá. O sea, te tienen tus camisetas lavadas para el torneo, para el juego. Todos los entrenadores, que el hielo, o sea, te tratan súper bien. Otro nivel. Otro nivel. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Uno es la disciplina. A pesar de yo ser una atleta, me considero disciplinada y una persona disciplinada, allá la disciplina es a otro nivel. O sea, cuando te dicen tienes que levantarte a las 4 de la mañana, es a las 3:55, no a las 4. O sea, es mejor antes que pasarte un minuto. Un minuto es súper valioso. Y tú sabes, acá hablamos de la hora del panameño, ¿no? Práctica a las 4, tú sabes que es a las 5. Cuidado, 5:30. Entonces, comenzando por eso, esa parte rígida y el entrenamiento. Yo decía que yo entrenaba acá y que yo estaba a otro nivel, que corría, que el entrenamiento allá súper fuerte, súper fuerte. O sea, nosotros atletas panameños en realidad, por puro, o sea, lo que obtuvimos por crecimiento, por genética. Por genética. Lo logramos, pero no porque tenemos la base que tenemos que tener para ir allá a competir, sino es por pura genética, porque allá el entrenamiento es tan rígido que si tú no te preparas, te quedas. Pero como el panameño es tan competitivo, y lo digo por experiencia propia, como quien dice, no me daba la gana, voy a hacerlo aunque llore después. Pero te digo que me quería venir porque no me sentía cómoda con la rutina. Y llamaba a mi mamá. Y mi mamá, como ella es bien estricta y tiene ese poder de
disciplinario. De disciplinar a las personas y también de influenciar, y sabe cómo hacerlo, porque ella me dijo, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Tú tienes tu cuarto, tu cama, tienes todo acá. Pero esta ciudadana estaba esperando que la mamá le dijera, no, pero ¿por qué? Que no sé. Ella no me dijo eso. Ella me dijo, ok, ¿cuándo te quieres venir? Entonces eso ahí me detuvo y dije, no puede ser, yo no puedo decepcionarlos. Y pues seguí y le doy gracias a Dios que lo hice. ¿Quién es Johanna? Disculpa que le diga Johanna porque yo sé que a usted no le gusta que le diga señora. Ah, no, pero ya lo acepto, ya lo acepto. Bueno. Ya tengo 46 años. Tú me decías señora, todavía tenía, no sé, 30 y algo, 40, ya me sentía que todavía no. Todavía a veces me pasa que la gente, o sea, como yo soy muy de usted, me corrige. Bueno, ¿quién es Johanna fuera de la cancha? Bueno, soy una madre feliz, orgullosa. Tengo un hijo impresionante, que de hecho creo que puede pasar por esta entrevista próximamente. Sí, yo le digo al director, porque siempre es el director del colegio. El director del colegio, de veras que, digo impresionante, porque como les dije al inicio, yo era pilona, pero yo no era nada al lado de mi hijo. Yo pensé que yo era pilona. De veras que le doy tantas gracias a Dios por él, porque es como mi motor. Sin él yo no sé qué hubiera pasado. Sin él y el deporte, porque el deporte también me distrae muchísimo. Soy una esposa también feliz. Tengo un esposo luchador que va de la mano conmigo, que me apoya, que como les dije, nos conocemos desde hace mucho y no sabíamos que íbamos a ser esposos. Como todas las parejas, pasamos por altas, por bajas, por aquí, por allá, pero al final el amor prevalece y bueno, soy hija de un padre maravilloso, conocido como el señor Lucho en la vereda 8, Lucho. Que si no lo tiene, lo busca y lo encuentra, pero siempre dice aquí está, nunca dice que no, lo quieren mucho y eso me llena de gozo saber que muchas personas lo adoran. Tengo una madre también muy reconocida, pues por ser precisamente estricta. Parece mentira, es como un estricto, pero bonito. La respetan por ser así. Así es. Y es así y punto, pero a la vez es muy bondadosa, es muy amorosa, ayuda al que tenga que ayudar, pero nadie le quita su forma de ser estricta. Y me gusta porque creo que he aprendido de los dos, un poco de los dos. También soy hermana, somos dos nada más, mi hermano mayor y yo. Mi hermano que le dicen Luchín, también lo conocen muchas personas en la vereda, también una persona con un carácter bastante fuerte, pero con un corazón muy grande al final. Es una persona que si tiene que apoyar, apoya también. Me adora a su manera y yo también a mi manera lo adoro a él. Y soy amiga de muchas personas. No tengo situaciones con las personas, no me gusta el conflicto. A pesar de ser muy aguerrida en la cancha, como persona no lo soy, no es mi estilo. Me gusta la paz, la tranquilidad. Soy profesional, trabajo desde que vine a los Estados Unidos, llegando y trabajando. Nunca dejé de trabajar y pues continúo trabajando. ¿Recuerda la primera vez que soñaste con vestir la camiseta de su país? Sí la recuerdo, ya cuando me fue gustando el voleibol, porque fue un proceso. El señor Remón, conocido como el señor Remón, presidente de la federación por muchísimos años, él era amigo de mi papá desde que trabajaba en Pandeportes. Mi papá trabajó en Pandeportes, que en ese entonces se llamaba INDE. El INDE. Él era coordinador de deportes. Él se iba a todas las giras en el interior de boxeo, de cualquier tipo de deporte. Entonces, Remón, como mi papá me llevaba a los juegos que hacían de los empleados, que ahí es donde hacía yo el salto largo y la cosa, Remón me vio el tamaño. Y le dice, oye, Raga, pero ¿por qué no traes a tu hija acá al gimnasio a jugar voleibol? No quería yo porque yo era baloncesto. Yo estaba cerrada con el baloncesto, fui hasta selección. Jugué hasta para las terneras del Chorrillo en aquel entonces que había CBI, que le llamaban, en el Club Kiwanis y todo. Pero bueno, comencé a ir a lo que le llamaban la escuelita de voleibol, que de hecho allí fue donde conocí a mi esposo, porque todos asistían a la escuelita de Remón, antes de formar parte de la selección.
Estaba fatal. Yo en ese momento jamás pensé que lo iba a lograr, porque aparte que no me gustaba, no tenía la técnica. No tenía la técnica, pero Remón sí tenía una visión, sí vio el potencial y él insistió. La escuelita duraba como 3 horas el entrenamiento y yo me quedaba 1 hora más sola con Remón. Así fue tanta su visión que él insistió y eso me motivó. La visión que él tenía me motivó, la paciencia que él tenía, que hoy por hoy tú no ves eso y gratis menos. Exacto. Y el señor Remón, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria, de veras que fue pieza clave para que yo me convirtiera en la jugadora que hoy soy, pues, porque la verdad es que de allí, cuando yo vi que yo evolucioné por la disciplina, la dedicación, la constancia, yo dije, esto es para mí. Ya yo no quiero jugar baloncesto, voy a meterle con todo porque obviamente ya entonces me motivé a querer hacerlo mejor y querer ser la mejor en eso, porque pues eso sí es una característica mía, dar el todo en lo que tenga que hacer. En lo que tenga que hacer. Y recuerda la primera convocatoria, donde ya está su nombre como seleccionada. Sí, eso fue en el año 1995. Era un campeonato juvenil en Costa Rica. Increíble para mí porque con honestidad habían jugadoras muy buenas que ya venían de años en la selección. Y yo no creí, yo creí que sí estaba entrenando con ellas, pero no creí que iba a ser la selección todavía. Pensé que todavía me faltaba. Me faltaba. Lo que era fuerte era el bloqueo. Entonces, Remón, parte de su motivación fue meterme en el listado de las 12 para que yo fuera, así sea, él me metiera a bloquear solamente. Y definitivamente eso fue lo mejor que él pudo hacer. Porque cuando yo salí con la camiseta, con ese orgullo, ese sentimiento, el himno nacional, las lágrimas, el primer juego, el primer pito, Dios mío, yo regresé, yo dije, esto es lo mío y allí la sensación. Eso fue un gozo que inexplicable hasta que me erizo recordándolo. Imagínense, ¿hay algún partido que siempre llevará grabado en su memoria? Sí. Eso fue un premundial, precisamente en la tercera ronda del premundial. Esa fue una historia aquí en Panamá. El equipo femenino de voleibol de Panamá no había ni siquiera llegado a un Norseca. Tenía como 20, 25 años de que no había ido ni siquiera a un Norseca. Nosotros logramos ir a un Norseca y de ahí irnos en las eliminatorias. Fuimos la primera, la segunda y la tercera. En la tercera ronda, que fue en Estados Unidos, nosotros en Centroamérica nunca le habíamos ganado a Guatemala. Pero en la ronda eliminatoria al Mundial le ganamos en 5 sets y ese fue como que el partido. Y ese nunca lo voy a olvidar. Ayúdenos a conocer, Norseca es el torneo de Centroamérica. No, los centroamericanos son los países solo de Centroamérica. Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala, Belice. Esos son centroamericanos. Norseca es norte, Centroamérica y Caribe. O sea que allá en ese Norseca jugamos contra Estados Unidos, hemos jugado contra Dominicana, Cuba, Puerto Rico. Medallista olímpico, por ahí vi que las cubanas ya no participan, pero antes eran potencia mundial. Potencia mundial, sí, nosotros... Creo que ganaron 3 medallas de oro seguidas. Así es, eso para nosotros fue como que wow, en serio estamos aquí, vamos a jugar contra Cuba, Dios mío, ampáranos, pero fue tremenda experiencia. Protégenos. ¿Cómo se vive la presión de representar a tu país en torneos internacionales? La presión. Bueno, yo siempre le digo al equipo que la presión en el deporte siempre va a estar. El que me diga que va a empezar un juego y no siente ese nervio en el estómago, no es atleta. Puro no es. De hecho, no hace mucho jugué en una liga interna del trabajo. Y una de mis buenas amigas del equipo me dice, ay, estoy nerviosa. Yo, eso es normal, yo también. Pero espérate que nada más suene el pito. Tú ves que eso se va.
De cómo se maneja la presión. Tú bloqueas el exterior. En el momento tienes que bloquear completamente el exterior y enfocarte en el objetivo. Escuchar el pito y se va todo. Ya sabemos, bloquear el exterior y escuchar el silbato. En esos viajes y concentraciones, ¿hay alguna anécdota divertida que usted nos pueda contar? Dios. De las Hay que muchas. se puedan, de las que se puedan. Hay muchas anécdotas, pero bueno, tengo que hablar de las más recientes porque son las que más uno se acuerda, ¿no? Casualmente en un premundial en Estados Unidos, acababa de terminar el juego contra Guatemala, la emoción de haberle ganado a Guatemala. Se nos ocurre a todo el equipo salir. Estados Unidos, tú sabes que es calladito, que las políticas, que las reglas, que las normas. Yo lo sabía porque ya yo había vivido en Estados Unidos. Mi equipo tal vez no lo sabía o no lo sentía de esa manera. Pues las muchachas dicen, ay, pero bueno, vamos a cruzar, vamos a caminar para relajarnos un poquito, tomarnos algo. Ah, bueno, vamos. Vamos caminando esas calles todas amplias, caminando, pero sabíamos que había una cuestión como de cowboys o no sé qué. Y nos fuimos todas. Caminándose una buena distancia, nos fuimos todas. Y una de las muchachas dice, oye, pero mira, aquí mismo no tenemos que entrar allá, si aquí mismo podemos comprar algo y nos refrescamos. Ella dice, aquí mismo lo podemos tomar, o sea, en la calle, en Estados Unidos, digo, tú sabes que eso nos van a mandar directo, Multa, deportar para cárcel. Panamá. Sí, porque en Estados Unidos no es como en Panamá, que te puedes quedar en una esquinita refrescándote sin problemas y tranquila, ¿no? Así que eso para mí fue gracioso. Otra de las anécdotas, que también me la cuenta mucho mi esposo, que él la pasó las veces que viajó, es a la hora de la comida, cuando tú vas a esos torneos de alto nivel. Tú vas a estos hoteles 5 estrellas porque estábamos en lugares finos. Pero este no fue en Estados Unidos, este fue en Puerto Rico. Estábamos en un hotelazo. Oye, la gente va a comer, los equipos todos light, los platitos, las ensaladas. Cuando viene el equipo de Panamá, los platos, los cerros. Y uno busca el plato y busca el otro y busca el otro en vez de, tú sabes, comerse uno, después buscar el otro, o sea, pero los panameños no nos quitan nada. De todo. Y recuerda el momento más difícil de su carrera y cómo logró superarlo. El más difícil, sí, fue justo en mi último torneo, en el 2021. Donde cumplí los 100 juegos, 103 de hecho. Jugamos contra Belice. Belice siempre, bueno, durante mi carrera, siempre fue el equipo más débil. Hoy por hoy Belice está a otro nivel. Estoy muy orgullosa de ese equipo y de todo el trabajo que han hecho con esas muchachas, tanto femenino y masculino. La verdad que se ve que cuando se invierte en el deporte, se logran los objetivos. Pero siempre, o sea, mi recuerdo es, nosotros tenemos que ganar la Belice. O sea, claro. Eso es lo que yo sentía. Y nosotros nos fuimos a 5 sets con Belice. 5 sets y lo perdimos. Eso para mí fue devastador. Porque obviamente yo me estoy retirando, me quería llevar esa satisfacción de no solo... Creo que ahí ganamos 2 partidos en ese torneo. Gracias a Dios ganamos en el que completé los 100 juegos contra Honduras. Así que todo lo planificado fue alegría. Pero ese de Belice sí me dolió mucho porque siento que podíamos ganar. A pesar de que Belice estaba más fuerte que otros años, siento que podíamos ganar y bueno, allí me di cuenta de la falla del relevo generacional. Porque si hubiese un relevo generacional, como debe haber en los deportes, en ese momento se hubieran podido hacer muchos ajustes y creo que se hubieran logrado un mejor objetivo, definitivamente. Ok. ¿Qué usted siente que le falta a Panamá en el voleibol? Precisamente una de las cosas es eso, el relevo generacional. Ahora estamos hablando de 2023, 24 y 25, se están viendo las academias.
Esto de las academias debió haberse dado desde que yo inicié el voleibol. Ya le dije que le llamábamos la escuelita. Y el mismo presidente de la federación tenía la escuelita. Si en ese entonces hubieran academias, hoy día tuviéramos un listado enorme de jugadoras que pudieran venir creciendo, claro, a medida que otras se van retirando. Entonces, como no contamos con ese relevo generacional, mantenemos las mismas unidades, que no está mal, porque gracias a Dios que nos ha permitido permanecer. Claro. Pero no es la idea. La idea es que se pueda hacer cambios en los momentos oportunos. La idea es que si acuérdense que nosotros somos equipo femenino. En el interín alguien puede salir embarazada, entonces se necesita ese reemplazo y no lo hay. Hemos tenido muchos equipos buenos que han salido últimamente, pero se nota que les hace falta ese empuje, ese entrenamiento o esa preparación previa, porque también estamos como reaccionando al voleibol. Y el voleibol, ni cualquier deporte, tú no puedes reaccionar, tú tienes que prepararte. Claro. Incluso me comentaba hace un tiempo, olímpico, yo sé que usted lo conoce, que aquí en Panamá no hay como un torneo distritorial en donde se reúnan todas esas academias y se realice distritorialmente torneos para que salgan más deportistas en esta disciplina. Que se realizaban de repente un provincial o un intercolegial, pero que no había como una estructura como el del fútbol para que más deportistas del voleibol surgieran. Mi pregunta es, ¿cree usted que debería en este entonces ya existir este tipo de torneo o de federación? Porque yo creo que la federación existe, ¿o no? Sí, claro, existe la Federación de Voleibol todavía. Pero el torneo en sí no... El torneo distritorial. Ajá. Ok, te explico. No había academias, no había ligas entre academias, no había nada de esto por un buen tiempo. Hace como 3 años para acá, todas estas academias sí juegan entre sí. Y de ahí han salido las nuevas unidades. Okay. Se van a diversas provincias y hacen el torneo entre academias. Y ahí pues tú notas los nuevos jugadores. Esto se está haciendo de hace como 3 años para acá. Los nuevos talentos tú lo vas rescatando de allí. Pero ese es un trabajo que se debió hacer desde hace años. Porque apenas estas personas en la academia son nuevas, son muy nuevas. Pero si se hubiese hecho desde hace años, tú mantienes las nuevas ahora, pero ya tú vienes con un grupo fuerte y así van relevando. No tenemos ese relevo, ese es el detalle. ¿Qué se debe hacer? Yo siempre he dicho, y ese es como los negocios y como las organizaciones. En inglés se dice back to basics. Hay que regresar a la base. ¿Qué es la base? Intercolegial. Yo se los dije, yo empecé en un intercolegial. Y eso funciona. Porque del intercolegial sale el codecader. Del codecader ya tú estás viajando, ya te están viendo estás codeando con otros países. De allí tú sacas, donde hay clubes, de allí tú sacas una preselección. Pero no se tiene ese organigrama, esa organización como debe ser. Claro. Como debe ser. Lastimosamente no se está dando, estamos reaccionando, mientras que otros países, porque sí debo decirlo, se están organizando cada vez más. Los países que antes Panamá les golpeaba, ahora nos golpean y fácil. Entonces, ya allí tú ves que hay una falla en la directiva. La verdad, eso no podemos decir más nada que la directiva, porque es la directiva que se organiza y saca a flote, pues, lo que es el deporte. Si una persona quisiera introducirse como profesor de este deporte, ¿dónde recibe esa educación? Ok, si quisiera ser coach, entrenador. Ajá. Sí, eso sí dictan seminarios. Siempre lo anuncian, pero lo anuncian en las redes y generalmente los que asisten son las personas que ya están en el gremio de voleibol. Pero tú en la federación, la federación de voleibol,
Tú anuncias que estás interesado y te asignan un cupo o te ganas un cupo o a veces pagan. Hacen también cursos fuera de Panamá. Mire. Eso está dándose mucho hoy día. Por eso te digo, de hace 3 años para acá, muchas cosas se están dando y por eso muchos de los dirigentes de las academias hoy día tienen la academia porque ya pasaron el curso 1, el 2, el 3 para ser técnicos. Vamos en buen camino entonces. Si pudiera regresar al tiempo y hablar con la Joana de los 15 años, ¿qué consejo le dirías? Cuando tenía 15 años, Ajá. ¿qué consejo le diría a los atletas o a Joana? A usted. A mí misma. Bueno, yo me diría, si pudiera echar el tiempo atrás, ¿qué pudiera decir? Sí, tengo algo. Yo creo, sacando mi esposo y mi hijo, porque no me arrepiento de eso, pero sí le hubiera dicho a la Joana de hace tiempo, ¿por qué no aceptaste la carta para jugar a nivel profesional? Wow. Porque sí recibí cuando me gradué, yo y en mi último año senior night como le llaman, al rato, como 2 semanas después, recibí 2 cartas. Una para ir a Aruba, que es una isla, y otra para ir a Dominicana a jugar a nivel profesional. Y yo las rechacé. Para ese entonces yo estaba, obviamente, en ese tiempo que uno se enamora y es bobo. Y piensas que ya es el fin del mundo y ya tienes que enamorarte y no es así. Me pude haber detenido, pensado y probado. Hoy día ya hubiera tenido esa experiencia. No quiere decir que no hubiera tenido a mi hijo y a mi esposo porque tal vez también lo hubiera tenido. Claro que sí. Pero hubiera vivido esa experiencia que sí me hubiese gustado vivirla a nivel profesional. Cuando digo a nivel profesional es que me pagaran por eso, que fuera mi trabajo. ¿Quién no quiere jugar algo que le encanta, que ama y de ahí de vengar su salario? Señores, por favor, denle a suscribirse. Acuérdense que eso para nosotros es súper importante, ya que logra que nuestro contenido, que nuestros atletas, nuestros profesionales puedan llegar a muchas más personas. Siguiendo con la entrevista con nuestra amiga Joana, ¿qué hábitos y mentalidad crees que fueron clave para su éxito? Bueno, la disciplina sobre todo. Hay que ser muy disciplinada para lograr éxito en el deporte y en lo que emprendas. La persistencia, diría yo. Hay que ser persistentes porque definitivamente llegan momentos en que uno tiene ese cansancio mental o ese bajón, ese desánimo. Y tú puedes decidir, bueno, hasta aquí llegué, ya no voy a seguir. Pero siempre hay que tener pues esa motivación y esa vocecita que te diga, sí, tú puedes, sigue adelante, no te detengas, pase lo que pase alrededor tuyo, hay que seguir adelante. Específicamente ese consejo es el que nuestro canal quiere llevar, porque habemos muchas personas que en el deporte tenemos un tropiezo, tenemos algo malo que nos pasó y decimos, esto no es para mí, yo no debo seguir. Pero como usted dice, a pesar del talento, a pesar de la disciplina, suceden cosas en el camino que nos prueban y nosotros tenemos que tomar ese paso adicional y decir, no, yo lo voy a seguir intentando porque ese es mi sueño, ese es el camino que yo quiero tomar. Así es. ¿Qué le diría hoy a los jóvenes que sueñan con llegar a la selección nacional? Como le acabo de decir, que no se si es su sueño, que nunca se apague. A pesar de lo que pueda tener la persona, cualquier situación, hasta inclusive de lesión. Porque generalmente las personas se vencen y ya no quieren continuar porque se lesionaron. Y yo tengo una anécdota con relación a lesiones. A veces la vida te trae tropiezos como una lesión a nivel deportivo, que tú piensas, bueno, se acabó esto. Y a mí me sucedió justamente en mi último año de la universidad, mi senior year, como le llaman, que es el año más importante. Yo generalmente para Spring Break venía a Panamá
para el verano, venía a Panamá. O sea, eran mis momentos de venir a convivir con la familia. De repente buen inglés. Entonces, ¿qué pasó? Me lesiono en el penúltimo año jugando. Terminando la temporada, me lesiono gravemente en las espinilleras, como le llaman. Ajá, tibia. Ajá. Entonces, prácticamente me habían dicho hasta que me tenía que operar. Imagínense. Claro, yo cancelé eso en ese momento porque yo soy floja. Yo soy fuerte de cara. Pero soy flojita para todo lo que tenga que ser con operación y dolor. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve que tomar una decisión. O era, si quería, y la coach me miró a la cara y me lo dijo. Hay dos cosas. Si ya no vas a jugar más, dímelo y te puedes ir tranquila a pasar tu verano en Panamá. Pero si tú estás decidida a recuperarte y a terminar tu último año, tu senior year, con todas, con el récord que vas, entonces tú te tienes que quedar acá todo el verano. En ese momento yo me quedé, Dios mío, mi Panamá. O sea, yo quería venir a Panamá. Y tuve que tomar la decisión. Y dije, no, coach, yo me voy a quedar. Porque ella dice, yo tengo todo mi equipo listo para trabajar para ti todo el verano. Y tú te vas a recuperar. Y efectivamente, pero no era que yo me quedé durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana, no. Era un régimen, yo tenía un plan de trabajo todo el verano. Y tenía los entrenadores, los fisioterapeutas, y me metían en tinas de hielo y todo eso. Y eso fue lo mejor que me pasó, porque mi senior year fue precisamente mi mejor año, que hasta rompí un récord que no se había roto desde hace no sé cuántos años atrás en la universidad. Así que para mí fue tremenda decisión. Háblenos un poco de las posiciones, porque a mí me han invitado a jugar voleibol, no sé qué. No, fulano, ponte en la 4. Y yo acá, hermano, ya no sé ni de qué tú me estás hablando. No, que el que se pone aquí, que se pone acá, yo sí, pero tú tienes que explicarme antes porque yo de posiciones no entiendo. Pero ya que estamos con la profesional, explíquenos un poco del deporte en sí. Bueno, el voleibol tiene 6 posiciones. Comienza, o sea, del 1 al 6 comienza desde el área del saque, donde se saca hacia arriba. Y ahí vas rotando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 4 es la posición que le llaman la posición como de potencia. Generalmente los jugadores en la 4 son los jugadores que te van a resolver cualquier bola, que van a pegarle dura a la bola, que van a ser más consistentes. Entonces esa es la posición 4, o como le llaman en inglés, es outside hitter, o ¿cómo sería en español? Bueno, el centro, la 4. Es que lo llamamos así, centro, 4, 2. Lo llamamos por su número, por ¿no? Por número. No hay nombre que atacante. A la punta le llaman a la 4. El jugador de punta, a la 2 el jugador opuesto, el del centro, el jugador de centro. ¿Y el que tiene un uniforme diferente? El líbero. El líbero, que es el jugador que solo juega en las 3 posiciones de atrás. 5, 6 y 1. 1, 5 y 6. Y ese jugador es el que está destinado para defender más que nada. No porque recibir no es lo mismo que defender, pero ese jugador está para defender todos los bombazos que vengan del otro lado. No puede atacar. Puede atacar de pie. Ok. Puede atacar de pie, no puede saltar. Perfecto. ¿Qué es lo más valioso que le dejó el voleibol como persona, más allá de los triunfos? Lo más valioso, mis estudios. Mis estudios, porque con honestidad, esa beca que fue deportiva, pero fue una beca, o sea, que me pagó toda mi universidad. Mi mamá no tuvo que gastar ningún solo real. Mis padres no tuvieron que gastar nada en lo que era la parte académica. Lo que era o sea, era como le llaman una beca completa, porque hay becas parciales. Claro. Yo obtuve la completa. Y digo que mis estudios, porque aparte de obtener mi diploma en el extranjero, aprendí el idioma.
Y hoy por hoy, gracias a eso, pues estoy trabajando para una de las compañías más reconocidas en el país, precisamente por el nivel de inglés Por y el todo nivel lo de inglés. que me ayudaron mis estudios. Ok, si usted pudiera sentarse con tres personas a cenar, las tres personas más importantes puede ser que todavía estén vivas o puede ser que ya no estén con vida. ¿Qué personas serían? Pero del deporte, No, la que en usted general. quiera. La que usted quiera, personas que usted admire o haya admirado durante su vida, que usted quisiera sentarse con ella a cenar un día y conversar lo que usted quisiera. Bueno, si yo pudiera retroceder el tiempo, me gustaría. No retroceder el tiempo, hoy sentarse a Hoy, cenar. personas vivas. Puede ser que ya no estén vivas. Ajá. Por ejemplo, algunas personas que hemos entrevistado han dicho, no, a mí me gustaría sentarme con Maradona y conversar Sí, o o sea, preguntarle tal cosa. con leyendas Ajá. del boli. Usted puede hoy elegir con qué persona usted quisiera sentarse a cenar y conversar. Bueno, Las que sean, no necesariamente del del vóley. voleibol. Ajá. Mira que a mí me gustaría sentarme a cenar con Ateína, porque ella La logró boxeadora. algo, ella logró algo súper importante y pues tengo bastantes preguntas para saber cómo lo logró, porque todo eso se puede aplicar, todo lo que ella hizo para llegar a ese punto lo podemos aplicar Claro que en el sí. voleibol, Y no tanto en el voleibol, sino también en otras disciplinas, en otras su disciplinas. trabajo, en la Ajá, vida. en la vida, sí. Creo que ella tiene una historia bien bonita. Me gustaría sentarme y hacerle preguntas a una persona como ella, porque aparte de todo es una persona humilde y trabajadora. Entonces como que nos identificamos. Ella pudiera ser una. Eh, Internacional, hay una jugadora, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. ¿De dónde? Hay una jugadora que se nacionalizó es en Polonia. La del cabello Sí, en cortito, Polonia, ya. está Vargas. Vargas. Vargas, me gustaría también poder hablar con ella. Siento como que es una jugadora diferente. Entonces, sí me gustaría saber cómo ella se siente en otro país, nacionalizada en otro país. O sea, que no es que ella está temporal, ella se nacionalizó. Tiene muy bonita historia esa Y chica. tiene muy bonita historia, entonces me gustaría como preguntar más. Yo creo que también algún día la entrevistaremos. Yo creo que Porque ese día va a llegar. Tiene una muy bonita historia, incluso representó a su país, ella es cubana, representó su país mucho tiempo, pero a los 16, 17 años sufrió como un tipo de abandono por la federación, porque se lesionó, entonces otro país la acogió, que fue Polonia, tuvo en un club, se recuperó y de ahí pues desarrolló tanto que hoy en día es potencia a nivel femenino. Femenino, sí. Y del fútbol, me gustaría poder hablar con Cristiano Ronaldo. No solo porque es una persona que se ve bien, no vayan a pensar eso, yo tengo mi esposo, sino porque también me identifico con él mucho en su coraje, su carácter. Pero quisiera saber cómo llegó tan lejos, cómo llegó a ser lo que es hoy a nivel familiar también. Entonces sí sería como interesante una conversación con La él. exigencia disciplinaria que tiene, Exacto. él mismo se exige. Y para mantenerse, porque hay que mantenerse, aunque uno se haya retirado, hay que mantenerse. O sea, yo me retiré de la selección, pero continúo jugando en uno que otros lugares y siempre es bueno mantenerse. Ahora que usted nos indica que juega en uno que otros lugares, yo tengo un grupo, unos compañeros en donde ellos juegan voleibol, mucho yo no. Me indican que algunas ligas prohíben a jugadores que hayan estado en la selección o que hayan, no sé, tenido muy poco tiempo de su retiro o algo así. Sí, sí, eso es lo que estoy pasando actualmente en la liga empresarial que estamos participando como canaleros, como colaboradores de la CP.
Ya al tercer juego, pues me encuentro con que ya no puedo jugar más porque por 2 meses. O sea, yo tengo 4 años, del 2021 al 2025, 4 años retirada. El reglamento de la liga dice que 4 años. Pero resulta... Cinco, dice que 5. No, dice que 4. Pero Ok. resulta que la liga inició en julio y mi último juego fue en septiembre 2021. Todo eso lo investigué. Todo eso lo investigaron. En el post, casualmente, de los 100 juegos participados en la selección, allí vieron Hicieron todo una investigación eso. ahí. Y por esos 2 meses, en una liga mixta, en donde la malla es más alta que la regular, en una liga mixta, en donde ya yo no tengo 20 años, yo tengo 46 años. O sea, no puede ser que a mis 46 años todavía me digan que yo no puedo No puedo, participar y siendo empleada de la empresa. Siento como que el propósito se va allí. Sí, o sea, yo le decía a mi compañero, yo dije, pero yo siento que no debería ser, a pesar de que unos tengan más nivel que otro, porque primero, eres colaborador de la empresa. Segundo, yo, si participo en contra de una persona que juega mucho, me esfuerzo más Claro. para competir a su nivel. Si no, o sea, si no estoy a su nivel, practico en mi casa. Yo, mi señora se lo puede decir, yo hoy en día compito en la bancaria, por ejemplo, y ahí hay muchos jóvenes, y yo voy que si a correr, que si hace esto. A los días no puedo ni caminar porque las rodillas me duelen, pero, o sea, yo quiero competir, Claro. porque ellos tienen el nivel y yo no quiero pasar pena, como se dice. Pero no deberían de prohibirle a una persona de que porque no se retiró, que si se retiró, que los años, que no sé. Sí, mi ritmo de juego tampoco es el mismo. Estamos jugando mezclados mujeres y hombres. Entonces, la verdad es que yo soy muy creyente de que reglas son reglas. Pero eso lo habíamos notificado desde el inicio, antes de que iniciara la liga. Si la investigación se iba a hacer, se debió hacer antes. Yo creo que le No dan- 3 juegos le después. están dando y que vamos a ver qué nivel trae, si está muy Está alto, probando. si está muy alto el nivel, le metemos la mesa. Qué mal, pero bueno, yo sigo adelante con mi equipo, apoyándolos como coach, así que no pasa nada. O sea, ya para el próximo año ya voy a poder. Exactamente. Ok, vamos a cerrar con unas preguntas al estilo ping-pong. Yo le digo una palabra y usted responde con lo primero que le venga a la mente. Ok. Panamá, Esa acostada. Victoria, Triunfo, alegría, equipo, unión, entrenador, guía, familia, amor, despedida, tristeza. una frase para motivar a cualquier joven deportista que esté viendo esta entrevista. No importa qué esté pasando a tu alrededor, mantén tu enfoque en el objetivo. Mantén tu enfoque en el objetivo. Bueno, de esta forma le damos fin a nuestra entrevista. Ojalá el esposo nos dé la oportunidad, ya que es un gran deportista, también selección de Panamá, el señor Domingo. Le damos las gracias por recibirnos en su hogar. Le damos La las gracias orden. por darnos la entrevista. Ojalá siga cosechando triunfo, ya sea en la liga empresarial, en la que se proponga. Y nada, Dios me la guarde y que siga adelante usted con su familia y que sigan creciendo. Muchas gracias por la oportunidad. Así que mi gente, nos vemos en la próxima. Esto es Jaén Ferreira TV.